falta. Recuerden que en VirtualBox quiero que configuremos algo en las tarjetas de red, a ver si se recuerdan. Las máquinas virtuales, ¿cierto? Las tarjetas de red tienen que estar en un modo que se llama RedNAT. RedNAT. Y tienen que estar conectadas a la red que agregamos y que ocuparon para los primeros laboratorios de vulnerabilidades cuando analizaron con Kali Linux hace un par de semanas atrás. ¿Cierto? Y la tarjeta tiene que decir permitir todo. Entonces, claro, seguridad informática, RedNAT, permitir todo. El Windows 7 lo mismo. ¿No hay que hacer un sysprep o algo así? No, RedNAT, seguridad informática, permitir todo. Y el Kali también, po. Antes que lo levanten, ahí verificar que también tenga la misma configuración. RedNAT, seguridad informática, permitir todo. Entonces, al tener una red NAT, ¿cierto? Nosotros podemos tener acceso al exterior, pero también trabajamos de forma interna en las máquinas, para evitar tener problemas, ¿cierto? Con algún sistema que genere alguna alerta en la red, como un dispositivo... El show en la 777 va a tener nomás un permiso, ¿cierto? chmod. ¿Y el show? ¿Qué hace el show? Es que el chmod le da permiso a carpeta y archivos, y el show le da permiso solamente a archivos. Archivo. Ya, pero el máximo puede ser 777. 777, sí. Es que yo quiero llegar a algo más a fondo. La página no es que es muy bonita, pero un señor que egresó, tiene su página web, ¿cierto? Ofrece servicios. Profe, dice que no tiene HTTPS. Oh, no es seguro. Es una página HTTP, ¿cierto? No HTTPS, ya. ¿Y qué servicio ofrece? Veo que respaldo de datos, recuperación de datos, por lo tanto se dedica a seguridad, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué servicio ofrece este señor? Veamos. Hace desarrollo, consultoría, perfecto, tiene un fono contacto. Ya, perfecto. Pero, fíjense lo que tiene este señor. Este señor, fíjense lo que guarda en un texto plano en su página web. Todas las cuentas de acceso de sus clientes. ¿A qué? No. Casa mamá, casa tía. Y esto lo que está ocupando es TeamViewer. Por lo tanto, estos no son fonos, son los accesos de TeamViewer. ¿Profe, esto es real? ¿Real? ¿Y cuál es? Es real. Fíjense, incluso lo que hace. Le deja el mensaje. Él va dejando quizás con otra persona que trabaja, ¿cierto? Al técnico que manda terreno. En un texto de nota van dejando, Mauricio, te dejo los PCs prendidos, el TeamViewer es este. ¿Y cómo sacó ese archivo, profe? Ahí buscando análisis en redes, buscando con herramientas como Chodan, ¿cierto? Que vimos, ¿se acuerdan? Chodan, buscando vulnerabilidad. Y encontré que este señor, que tenía un sitio web en Chile, que ofrece servicios, y así informático, va anotando todas las claves de TeamViewer en un blog de notas, TXT, texto plano. En su página web las tiene guardado en la carpeta raíz. ¿Y ahí cómo se murió esa carpeta, profe? Porque no está, no está visible. ¿O sí? Profe, llamemos a la Jenny. Miren, 2-3. o sea, ¿qué opinan de esto? El nombre de la empresa, Agreducam, ya me dice. Son los clientes que él tiene, y son los computadores de los clientes, y les tiene instalado TeamViewer para conectarse remotamente. Y lo que tiene anotado son las claves de TeamViewer de todos los clientes. ¿Me damos alguna? Ahí se los dejo para que... Sala con los Claro. Miren, si quieren copien el link y después lo revisan con calma con la casa. Instalan TeamViewer y se ponen a probar si alguna funciona. O sea, lo que más me llama la atención es que el que está cometiendo, en este caso, el que tiene esa falla de seguridad es un informático. Pero, Y una empresa que se dedica a la recuperación de datos. Profe, quiero de la Jenny. profe, pero hay un link que está directo ahí. Sí, mira, está directo. De hecho, todo lo que Pero ¿cómo abrió el slash? y le puse así. Sí, profe, pero el CT-TXT, ¿usted lo adivinó? ¿O? Cuando estaba buscando en Chodan, Ya. me aparecían los archivos que tenía publicados en la carpeta principal del servidor web de esa persona. Y es igual que está pública. Y es pública. Ya. Recuerden que nosotros tenemos un archivo que es público en todos los servidores web. ¿Cuál es? FTP. No, hay uno.
Lo vamos a mostrar. El repo. Miren, a ver, esta persona, si hubiese tenido, por ejemplo, o si está trabajando con un sistema operativo Windows, la carpeta pública de él es www.rot, ¿cierto? Esos son Windows Server. Y por lo tanto, dentro de www.rot, ¿qué va a tener? Un index, HTML y todos los archivos de su sitio web. Perfecto. Si esto hubiese sido un Linux, con Apache, por ejemplo, lo más probable es que él tenga una carpeta que se llama www, o también se llama public-html, la podemos encontrar con los dos nombres, ¿cierto? Y ambas carpetas van a tener un index, HTML y los archivos de su sitio web. Entonces, él tenía alojado ese archivo en la misma raíz y a la misma altura que el index, suelto, sin cifrar. Por último, yo lo hubiese puesto en un RAR, ¿cierto? Por último, con WinRAR y ponerle contraseña. Pero él dejó ese archivo visible. Ahora, este archivo que dejó el visible, muchos sitios los tienen y se llama robots.txt. ¿Qué es lo que hace el robot.txt? Se ocupa en los sitios web para dejar la información de que los buscadores me encuentren. ¿Ya? Veamos si esto es verdad, po. Metámonos, metámonos. Miren, y esta información nos dice qué carpetas están ocultas, qué están visibles de los sitios web y cuáles son las a las cuales puedo o no puedo entrar. Por ejemplo, voy a entrar a un sitio que se llama paris.cl y voy a poner /robots, vamos a ver si lo tiene, .txt. Y lo tiene, ahí está. Estoy entrando a la tienda de París. Busquen cualquier sitio web, tiene que tener el archivo robots.txt. Ahora, ¿qué información tengo con el archivo robot? Que el señor lo ocupó de mala forma, parece Mauricio.cl, el informático, ¿ya? De habla plac, quizás. 404 no. Robots, con ese, robots.txt. Ese archivo tiene que estar alojado siempre en la raíz de los servidores. Pero no en todas las páginas, sí. ¿Verdad? No. Todo servidor debería tener robots.txt. Pero se puede ocultar. Es que no se puede ocultar, tiene que estar visible. Lo que se oculta es el contenido que lleva. Ahora, las carpetas tienen dos estados, fíjense, tienen carpetas que se llaman allow o disallow. ¿Qué significa disallow? Que quizás en esas carpetas que están ahí adentro, disallow, es código que no quieren mostrarlo a los motores de búsqueda. Por ejemplo, no quiero que Google me encuentre, no quiero que Bing me encuentre, y yo a una carpeta en especial le pongo disallow. Por ejemplo, quizás el programador del sitio de París, o el equipo de desarrollo, le dijo que ellos tienen una carpeta que se llama shipping. Shipping significa compras. Y quizás ahí está el carrito compra. Y quizás está la validación de las tarjetas. Entonces, ¿qué pusieron ellos? Disallow. ¿Por qué disallow? Para que Google no lo indexe. Entonces, por lo tanto, el código fuente de ese script no se va a mostrar en forma pública. Ahora, ¿Facebook lo tendrá? Fíjense, miren, si esto es súper sencillo. Veamos si los sitios de redes sociales lo tienen. facebook.com/robots.txt. Perdón, txt. ¿Y Facebook lo tiene también? facebook.com/robots.txt. Y fíjense lo que tiene. Incluso explican ahí. Ahí ellos pusieron en el mensaje. Estos son los comentarios. Que ellos van prohibiendo algunos sitios, o más que nada carpetas que tienen en su servidor web, para que no sean indexados por los motores. ¿Ya? Es decir, para que no lo encuentren. Y algunos están permitidos. Ahora, fíjense lo que están ocultando acá. Profe, ¿por qué tienen un robot de Apple? Ojo, porque no solamente hay un motor de búsqueda que es Google, hay otros motores de búsqueda. Lo que están haciendo ahí es decirle, quiero que un motor de búsqueda encuentre estas carpetas y quiero que otro no. Por tanto, nosotros podríamos personalizar la búsqueda. Por eso tú buscas un comentario en Bing y buscas otro comentario en Google y los resultados son distintos. Depende del motor de búsqueda. Lo que hicieron ellos es esto, mira. Generaron a Applebot un tipo de carpeta oculta. A otro motor, otro. A Google, ahí está el de Google, otro. Entonces, se prepararon con todos los motores de búsqueda que existen y les fueron poniendo distintos permisos. Pero, ¿qué carpeta están ocultando? ¿Por qué ocultan la carpeta Ajax? ¿Qué podrá haber ahí?
es que haya, recuerden que es una plataforma de programación, ¿cierto? Es asincrónica JavaScript y XML. Por lo tanto, yo creo que en Ajax ahí no tienen las validaciones, ¿cierto? Deben ocupar validaciones de las cajas de texto, en JavaScript, ¿cierto? Y hay otras cosas que tienen, miren, por ejemplo, carpetas con PHP que tienen ocultas, y Salo. No es que no funcionen, están ocultas para los motores de búsqueda, para no mostrar su código fuente. Si yo quiero mostrar algo, ¿qué le digo? Allow. Allow. Y Salo es denegar, allow es permitir. ¿Y si te dejan hablar? Por defecto muestra todo. ¿Y si no sale nada la página? Es porque no está el archivo robot. Por ejemplo, en Twitter. ¿No sale nada? Mira, twitter.com. Sí. Veamos qué pasa. Slash robots.txt. Esto te refieres. Fíjate, ellos no configuraron nada. User agent y el símbolo asterisco significa todos los motores de búsqueda. Aquí no le estoy diciendo uno, le digo a todos y a todos les digo Disalo le digo no vean nada. ¿Ya? Ahora, si yo dejo algo que le estoy diciendo, todos los motores de búsqueda pasen. Ahora, ¿es importante ocultar algunas cosas en los sitios web? Sí. Sobre todo cuando son códigos fuentes que tú no quieres que sean visibles. Variaciones, script, por ejemplo, que como vimos nosotros, el de París decía shipping, quizás está el carrito compra ahí, ¿cierto? Y validas cómo tú haces el pago por PayPal o el pago a la tarjeta. Profe, pero conviene dejarlo así como está o como está Facebook. Mira, ahora, ¿de qué depende? Yo prefiero personalizarlo. Mira, si yo dejo, como está acá, user agent, asterisco, le estoy diciendo que cualquier motor de búsqueda puede indexarme, buscarme y pasar, ¿ya? Y saber mi contenido del sitio. Y Disalo le dice que está deshabilitando toda la carpeta raíz. Por lo tanto, lo que va a pasar es que cuando Google pase por la carpeta pub.html, donde está alojado Twitter, o www.root, si es Windows, que lo más probable es que sea Linux, ¿cierto? No está alojado, va a pasar y va a decir, ¿sabe qué carpeta puedo leer? Ninguna. Y va a seguir de largo. El motor de búsqueda va a pasar y de largo. Pero en cambio, en la otra búsqueda que tenemos acá, en París, por ejemplo, va a pasar un motor de búsqueda y ¿qué va a hacer? Va a empezar a leer, por esta carpeta no puedo pasar, por eso tampoco. Y los que no estén en este rango, sí los voy a leer, que quizás pueden ser las fotos, ¿cierto? Porque es importante que las fotos sean después buscadas en un motor de búsqueda. Entonces lo que yo declaro acá es no permitir esos directorios que quizás para esta empresa es importante no mostrarlos. ¿Ya? Profe, ¿por qué en Twitter si le borran www arriba hay otro robots? ¿En cuál? En Twitter. Sin el www. Pongo la búsqueda directa. No, pues todo así. ¿Ese? No, pero sí. Sin www. Sí, que ahí creo que no. Robots.txt. Robots. Profe, aparte, La diferencia. ahí está el robot. En este lo están permitiendo. Po. Pero fíjense acá lo que van haciendo. Algunos están con allow y otros con disallow. Quizás están preparados, por ejemplo, si tú buscas sin el protocolo www, que te muestra un resultado distinto. Interesante eso, ¿cierto? Para el resto del mundo está todo desbloqueado, ¿cierto? Para todos, para el resto del mundo desbloqueado, pero quizás para una búsqueda personalizada sí voy a dejar pasar cosas. Interesante. Porque aquí dejo allow, pasen y lean esta carpeta y disallow no las lean. ¿Sí? Ahora, hay otro archivo que también se muestra que nos permite saber cuándo nuestro sitio fue modificado. Por ejemplo, se llama sitemap. ¿Lo han visto? Miren, los sitemaps. Lo vamos a cargar. Sitemaps con... No estoy cargando.
Ya, miren, aquí encontré de una institución amiga el sitemap. El sitemap es un archivo también que se deja en los servidores y indica a los motores de búsqueda cuándo fueron modificados, cuándo fue la última actualización de un sitio. Fíjense, esta es una institución amiga y dice cuándo fue la última modificación. El 16 del 2 de 2017. Los programadores hicieron un cambio cuando? El 16 de febrero de 2017. Y el daily significa que le están dejando que todos los días los motores de búsqueda pasen a revisar su contenido. Pero el último cambio fue en esa fecha. Entonces también traten de buscar en los sitios no solamente el robot.txt, busquen el sitemap.html y tiene que estar alojado en la carpeta raíz del servidor. Y eso te indica, tú como estadística, este sitio fue modificado por última vez en esa fecha. ¿Ya? O sea, yo podría saber si un sitio está dejado de lado hace mucho tiempo o no se le han hecho mejoras con respecto a su código, ¿cierto? No sé, yo me he encontrado con sitios que dice sitemap y la fecha dice 1 de enero del año 2010. Entonces, mucho tiempo, ¿cierto? Y han pasado muchas cosas estos últimos 9 años con respecto a código o a actualizaciones. Claro, vulnerabilidad nueva, entonces ahí hay que estar preocupado. Y acá vamos a revisar si lo tiene. El sitemap.xml. No, no lo tiene. ¿Qué tal si le pone ese? No, es sin ese. Es sitemap. Sin ese. Entonces tú podrías encontrar los archivos XML de distintas plataformas. El sitemap y el robot. Para el Banco Santander. Fíjese el robot que tiene. ¿Qué me indica? Entré al sitio de Santander, ¿cierto? Al sitio bancario. User agent, asterisco. ¿A qué motor de búsqueda está dejando pasar? Todos. Y ahora, pasan todos, pero les deniego ciertos directorios. ¿Y cuáles directorios deniega? Y ahí hay que saber que tarjetas, personas, campañas. Claro, empiezan a aparecer códigos de diversos sitios. Ahora, si yo tengo claro esto, ¿podría llegar a la ruta de una carpeta? Sí. ¿Y podrían ver manualmente el código fuente? Sí. Esto es para que los motores de búsqueda no lo encuentren, pero si nosotros directamente podríamos seguir esas URL. Ahora, usted trata de llegar a una URL, estamos. Ir a santander.cl/ y tomar toda la ruta hasta llegar a la carpeta que quiere buscar. Transacciones, por ejemplo. Hipotecarios. Miren, Santander, ¿cuándo fue modificado? Ahí está, el sitemap. 14 de junio del 2018. ¿Ya? Casi un año, ¿cierto? Un año, última modificación, casi un año. ¿Qué frecuencia le dice que los motores de búsqueda pasen? ¿Cuántas veces? Diariamente. Todos los días pasa Google por el servidor web y le lee su contenido. Todos los días pasa. La frecuencia podría ser daily, monthly, mensual, years, una vez al año, o hours, que significa que cada una hora. Uno elige cuánto tiempo o cuánto lapso quiero que lean el contenido de mi sitio web. ¿Qué significa eso del sitio web? Si lo pongo, por ejemplo, cada segundo. No es cada segundo, el parámetro mínimo está establecido. Este formato sitemap es un estándar. De hecho lo vamos a revisar para que ustedes lo traten de aplicar en algún momento cuando estén programando. sitemap.org. Vamos a buscar el sitio web. Ahí está. Mira, no es que estamos inventando nosotros la frecuencia a cuándo pasar. Este es un estándar que se hace para aplicarlo en los servidores y tú indicarle a los motores de búsqueda con esa información
Por ejemplo, para hacer más inteligente las búsquedas o los bots, que son los bots, ¿cierto? Las arañas de búsqueda. Tú le dices, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que actualicé el sitio? ¿Cuándo fue la última vez que quiero que pase? ¿Con qué frecuencia quiero que pasen a mi servidor? ¿Ya? Y para hacer los rastreos más inteligentes, es decir, de esa forma yo tengo una personalización de la búsqueda. ¿Qué se refleja finalmente en esto? Si yo tengo una búsqueda más frecuente, voy a aparecer en los primeros lugares de búsqueda cuando alguien quiera buscar un contenido. ¿Ya? Eso se llama, ¿cómo se llama? Se llama posicionamiento web. ¿Qué es posicionamiento web? Hacer que aparezca en los primeros lugares elegibles. ¿Hay que pagar para eso? O sea, tú como programador cobras, pero para ti es gratis. ¿Jugando con qué cosa? Con los sitemaps y jugando con los robots. Con esos dos parámetros tú puedes posicionar un sitio. Esto es un estándar, por eso te digo, mira. Ahora, vamos a ver el protocolo para que ustedes lo interpreten. Es como, por ejemplo, Facebook, que siempre cuando uno busca Facebook sale el... Claro, aquí están las variables. ¿Qué variable le puede decir? Por ejemplo, si yo le digo, never, nunca van a pasar a ver mi contenido, los motores de búsqueda. Si le digo yeah, ¿cuántas veces? Una al año, una al mes, una a la semana, diariamente, cada una hora. El rango más corto es always. El always está pasando cada un minuto, como decías tú. O sea, cada un minuto están pasando. Pero ¿qué genera que un motor de búsqueda esté cada un minuto pasando por mi servidor web? Genera tráfico, ¿cierto? Y genera sobrecarga en la red también. O sea, tengo que saber que voy a tener conexiones concurrentes. Eso significa que los motores de búsqueda van a estar rastreando mi página según estos rangos. ¿Ya? Bien, entonces, este es un protocolo que incluso está el ejemplo de cómo tú lo podrías aplicar. Esto tú lo tomas, lo guardas como sitemap.xml y lo pegas en el sitio web, como un archivo XML. ¿Ya? Y ahí le vas llenando los datos. Aquí, por ejemplo, le pondrías la dirección del sitio, que pondría acá, cuando lo modifiqué. Hoy día sería 2019 05 09 08 creo que hoy día 8 08. Acá le pondría, por ejemplo, no sé, porque quiero que pase una vez al día, daily. ¿Ya? Y este archivo lo guardo. Lo que hizo Santander, po. Ahí está, es de Santander. Lo guardaron como sitemap.xml, lo pegaron en su servidor y ahí tiene la información XML. El XML son etiquetas que se guardan en forma jerárquica y por lo tanto tengo información que podría almacenar sin que esté en una base de datos. Es un archivo texto. ¿Ya? Y en el caso del robot, ¿cierto? Como el que vimos recién, los ejemplos. También hay un estándar, el robot TXT. Ahí está. ¿Qué es lo que hace el robot? ¿Cierto? El archivo que dejamos alojado en el servidor web es la raíz para permitir o delegar que ciertos buscadores rastreen nuestro contenido. El que no queremos que sea indexado. ¿Qué es indexar? Es hacer que aparezcamos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa si usted tiene su propio servidor web, levanta una VPS y pone fotos privadas tuyas? Y tú no quieres que aparezcan en Google porque son fotos de un cumpleaños o fotos de la playa, de las vacaciones. ¿Qué harías con esa carpeta? Le diría disallow, ¿cierto? Por lo tanto, yo las puedo ir a ver directamente, pero los motores de búsqueda no la encuentran. ¿Bien? Ahora, yo les voy a mostrar un ejemplo de alguien así como Mauricio.cl que vimos un rato atrás. Mauricio.cl/Santiago.txt, que esto es lo que no hay que hacer. Ahí dejó las claves de TeamViewer publicadas el señor. Pero hay otros programadores que, por ejemplo, miren, para los que no conocen, Pinocho.cl es una librería de la zona de Curicó. La página no es muy bonita. ¿Ya? Hay hartos errores de diseño, si se dan cuenta, no hay que ser muy experto. Los margen, error y todas esas cosas. Y venden una librería. Pero por ahí creo que tiene su imagen. Entonces este señor guarda la carpeta de imagen y foto y la puso en su servidor. Entonces si empiezo a revisar, de repente me encuentro con nombres de fotos que quizás no las quería abrir, que por ahí decía cumpleaños, almuerzo, fiesta, celebración de tantos años, decía, hay fotos privadas por ahí, así que
No sé, mejor no las veamos. Que no sé, qué cosa, feliz día papá, por ahí. Pero me ponga fiestas patrias. No, mejor que no. Véanlo ustedes. Entonces, este señor no indexó su página. ¿Qué pasa? Están publicadas pues, y pone quizás fotos personales el programador. Pues. Por eso es importante que ocupen los sitemaps, ocupen los robots, ¿cierto? Y estas fotos, si son indexadas y pasa un motor de búsqueda, lo más probable es que en una hora después van a estar en Google. Van a aparecer en Google. Por eso tus fotos que tú dices, ¿cómo aparece mi foto en Google? ¿Por qué aparece en un motor de búsqueda? Porque Pero el profe parece que se puede quitar. Yo quité mi foto, que salió una foto. así que si tú quieres evitar muchas cosas, trata de usar como el ejemplo de Santander Robots. Robots.txt. ¿Ya? Y así va denegando. Igual nosotros podríamos llegar a esa ruta, podríamos ver qué hay. ¿Qué puedo sacar en deducción con lo que estoy viendo ahí? ¿Qué lenguaje de programación usa Santander para su sitio web? ASP. Por lo tanto, ¿qué plataforma es el servidor web de Santander? Windows Server. ¿Ven? Así que nosotros vamos sacando datos. Eso es Windows Server. ¿Por qué saber eso? Por eso. La intención es ASP y ASP se puede montar solamente sobre Internet Information Server. Sobre II, ¿cierto? Entonces ya tengo claro que es un servidor Microsoft. ¿Ven? Y así vamos sacando detalles. O sea, la información que nosotros publicamos, tanto los robots como el sitemap, puede servir también para encontrar vulnerabilidades. Interesante, ¿cierto? Pero no pongan claves personales ni cuentas bancarias en un archivo TXT con un robot. ¿Ya? Yo he encontrado claves, archivos que gente que pone sus claves, sus contraseñas, las guardan en un TXT y las ponen en el robot. Porque piensan que ellos son los únicos que pueden acceder a ellas. No es así, po. Son archivos públicos y cualquiera podría verlo. Sí. Bueno, ustedes conocen a PC Factory, ¿cierto? Sí. PC Factory, los programadores de PC Factory hicieron lo siguiente. En el robots, ¿cierto? Que el archivo que está alojado en la carpeta raíz, en el robots.txt, pusieron la ruta del sitemap. O sea, sacaron información, pero pusieron cómo llegar al sitemap. Entonces, veamos qué hay en el sitemap. Quizás, ¿cuándo fue la actualización del sitio? Ahí está. Lo mismo. ¿Está bien? ¿Cuándo actualizaron? El 8 del 5 del 2019. A las 0... en la mañana. A las 04:53. Recuerden que el formato inverso es al revés. O sea, hoy día en la madrugada está trabajando el desarrollador y actualizó el sitio. Trabajó hoy día. Trabajó. Bien. Estuvo quizás trabajando en parches de seguridad o modificaciones de precios. Generalmente cuando son empresas que tienen carros de compra trabajan las 24 horas. Sí, porque tienen que ir actualizando precios. ¿Sí? Las tiendas online generalmente trabajan, tienen equipos de desarrollo que tienen turnos, porque tienen que cambiar precios. ¿Ven? Ahí está. No indican nada más que eso, solamente la fecha de modificación. Y ya actualizaron, fíjense, 3 partes que están cambiando siempre. ¿Qué cambiaron? Categoría, porque están poniendo tipos de productos, las marcas y los productos. Deben ser como las 3 partes del sitio que más modifican. Quizás el diseño sigue siendo el mismo del sitio, pero quizás van poniendo productos nuevos, fotos nuevas, precios nuevos, ofertas. Entonces eso me indica que es el fuerte de ellos, ¿cierto? ¿Ven? Ahí tiene información que podría sacar. Ya. Jóvenes. Vamos al Windows Server entonces, para preparar nuestro laboratorio y probar las posibles o futuras vulnerabilidades que pueda tener en la red. Ya. En el Windows Server, ¿puedo entrar ya o no? ¿Ahora sí? Sí, ya. En el Windows Server, lo que vamos a hacer es configurarle su dirección IP en forma estática
Ahora, la IP en forma estática, si no la han cambiado todavía, primero vean qué IP tienen con el comando ipconfig, ¿cierto? Y esa IP que les muestre, la ponen en forma estática en la tarjeta de red. Todo depende de la red en la que estén ustedes trabajando. Entonces, por ejemplo, yo tenía la IP dinámica 172.16.87, máscara 24, puerta de enlace 172.16.81. Y esa la llevé a forma estática a mi tarjeta de red. Que eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, la puse. Los que ya la tienen con IP estática, la mantienen. No hacen ningún cambio. Entonces llevé la IP dinámica, la puse en forma estática en la tarjeta de red. ¿Qué eso es lo primero? Ustedes la tenían configurada, creo, ¿cierto? Era lista. Estaba con IP estática. Ya. Es punto 1. Segunda labor que vamos a hacer, en este caso, en el servidor, es bajar el firewall. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo desactivar el firewall? ¿Sí? Panel de control, firewall de Windows y permitir o desactivar firewall. Lo que vamos a hacer nosotros, vamos a bajarlo, ¿ya?, para hacer algunas pruebas. Después vamos a ir configurando a la medida lo que necesitamos nosotros tener con permisos o bloqueos en la red. ¿Ya? Y lo tercero que vamos a hacer por el momento es que la máquina Windows Server 2008 la vamos a hacer trabajar en un grupo que va a ser el nombre de la empresa, la misma empresa que estamos en el ejercicio, que se llama JetBlack. JetBlack. Entonces, nuestra máquina virtual la vamos a renombrar, se va a llamar NS1, pero va a pertenecer a un grupo que se va a llamar JetBlack. JetBlack. Grupo de trabajo JetBlack. Que es el nombre de la organización o dominio. ¿Ya? NS1. ¿Por qué NS1? ¿Se acuerdan lo que era el NS1? Es un nombre estándar de los servidores, ¿cierto? En las organizaciones. NS1. Entonces, NS1, grupo JetBlack. Pero ahí se va a crear ese grupo. Claro, ahí se crea el grupo y se reinicia. Lo reiniciamos. Bien. En el cliente, ¿cierto? Porque aquí estamos dando por hecho que es un cliente que trabaja en la organización, ¿cierto? Este cliente, Windows 7, no es necesario que le demos IP estática, la vamos a dejar con dinámica. Pero sí lo que vamos a hacer en este cliente es que también pertenezca al mismo grupo en el Windows 7. Entonces, ahí da lo mismo nombre que tenga el equipo cliente, pero sí que pertenezca a qué empresa? A JetBlack. JetBlack. Grupo de trabajo JetBlack. En la máquina de Windows 7, ¿Sí? para cambiar el grupo. Sí. ¿Producción del equipo? Es cambiar configuración, lo cambian en JetBlack. ¿Sí? Que pertenezcan al mismo grupo. Y lo reiniciamos. Entonces estamos preparando primero los servicios. Vamos a probar que funcionen. Profe, el Windows 8, ¿qué se le hacía? Se agregaba al grupo de trabajo JetBlack. Y le bajabas el firewall al Windows Server 2008. La IP. La dejaba en estática. ¿Cómo se llama esta? Primero le revisabas la IP dinámica que tenía ¿Sí? y esa misma IP la pones en forma estática, con ipconfig. Claro, abre una terminal, ipconfig, ve la IP que tienes y la pones en forma estática en la tarjeta. Botón derecho sobre, clic derecho sobre la tarjeta red, abajo. Ya, la siguiente prueba que tienen que hacer, ya después de poner la IP estática,
es de un cliente, en este caso el cliente de Windows 7, probar conectividad al servidor, un ping, desde el Windows 7. Probar conectividad. Recuerden que Windows 7 está con IP dinámica, ahí da lo mismo el cliente, pero sí el servidor tiene que estar con IP estática. Y ping desde el cliente al servidor. Vamos a levantar servicios jóvenes en el Windows Server, que son 3 servicios que esencialmente se ocupan en la empresa, que ocupan puertos y que son vulnerables. Por ejemplo, los servicios que vamos a revisar o que vamos a instalar hoy día, vamos a levantar un servicio web, ¿ya? HTTP, el cual trabaja con el puerto 80, servicio comúnmente utilizado, servicio de sitio web. Y también se levanta a la par que servicio el HTTPS con el puerto 4x3. Ahí nosotros podríamos destacar cuál es más seguro. Bien, pero ¿qué pasa cuando queremos subir archivos a un servidor? Usamos un protocolo. ¿Cuál es el protocolo de transferencia de archivos? Más popular, de transferencia de archivos, de subir y bajar archivos, por ejemplo, en una nube, o transferir archivos a un servidor. FTP, File Transfer Protocol. Perfecto, vamos a usar FTP. Puerto 21. Pero tengo la duda de qué tan seguro es ese protocolo. Y eso es lo que vamos a averiguar hoy día. Y el otro protocolo, que se ocupa para conexión remota, y lo hemos comentado en varias ocasiones, de hecho un ejercicio que hicimos para el Tracer antes, para demostrar que es inseguro, es Telnet, ¿cierto? Que usa el puerto 23 y también vamos a saber que ese protocolo puede ser vulnerable. Entonces vamos a revisar 2 protocolos hoy día. 3 en realidad, que son los más vulnerados: HTTP, FTP y Telnet. Son los más vulnerados y a la vez son los más usados en la red, ¿ya? Así que ahí vamos a ver qué pasa. Vamos a implementarlo ahora. Telnet, FTP y HTTP 21, 23 y 80. Windows Server, entonces vamos a Windows Server, ¿sí? Y vamos a añadir roles. Server Manager, añadir roles. Ahí estamos en Windows Server 2008. Añadir roles. ¿Ya? Se levanta el asistente de roles. Y vamos a levantar el servicio que se llama Application Server y Web Server. Primero, Application Server y Web Server. ¿Bien? Ya. Application Server y Web Server. Cuando pinchan Application Server se aparecen varios otros servicios a instalar. Se le ponen así a todos. Se van a instalar servicios adicionales, que son para poder compilar lenguajes como ASP, ¿cierto? Como JS y otros. ¿Ya? Application Server, Web Server. Application Server, Web Server. Ahí me está dando un resumen que se va a instalar algunos frameworks, se va a instalar un servidor web y continuamos con la instalación. Ahí está el Internet Information Service. Y en el rol, en los roles, ahí, no. Application, Web Server. Nada más. Ya, siguiente. Me va mostrando el resumen de los que vamos a instalar. Eso lo dejamos así, ¿no? Se lo dejamos por defecto. ¿Ya? Ahora viene el Internet Information Server, ¿cierto? Me dice. Ahí está el IIS. Siguiente. Y aquí nos detenemos un poquito. ¿Ya? ¿Qué vamos a agregar? Bueno, si nuestra página o nuestro sitio va a ser como empresarial, como el de Banco Santander, tendríamos que instalar ¿qué cosa? ASP, ¿cierto? ASP.net. Vamos a pinchar. Pensemos que estos señores van a ocupar ASP. Seleccionamos la Application Developed. Pero más abajo, más abajito, les va a aparecer el servicio que queremos implementar para subir archivos, que es FTP. Pinchan FTP Public Service y se activan 2 casillas, una que se llama FTP Server y FTP
Management Console. Ya. La activamos. Y le damos siguiente. Profe, en la aplicación de desarrollo se ponían todas. Se marcaba solamente acá, Application Development, y se marcan todas. ¿Ya? Ahí está pensado, por ejemplo, si este sitio va a tener más a futuro una base de datos, si va, por eso implementa Server Side, que se va a conectar con lenguajes que son del lado del servidor. Por ejemplo, para conectarse con una base de datos, quizás SQL Server, ya pensando a futuro, pensando que la empresa necesita este tipo de implementación, ¿cierto? Ya. Siguiente y terminamos. Estamos levantando un servidor como lo haría el departamento de informática para, ¿cierto?, implementar un sitio a futuro, ¿cierto?, con transacciones que va a estar en ASP, como el de Banco Santander, quizás con motores de base de datos como SQL Server, Oracle, me imagino que podría ser, ¿cierto? Estamos implementando. Por ejemplo, consulta Application Server, ¿qué es lo que hace en el mercado? A ver. Como servicio de proceso y de red. A ver, el Application Server versus el Internet Information Server, si tú instalas Internet Information Server, solamente se levanta un servidor web. Y un servidor web compila lenguajes del lado del cliente. Yo podría levantar una página básica, es decir, con JavaScript, CSS y HTML. Ahora, si yo instalo Application Server, instalo los lenguajes que van por el lado del servidor, que serían ASP, por ejemplo, PHP, si en el caso que fuera de Apache, o lenguajes que se conectan del navegador web hacia el otro. O sea, si quiero trabajar con base de datos, necesito Application Server. Y si quiero trabajar con páginas que sean solamente visuales, con Internet Information Server. Ahora, cuando instalan otro complemento, se activan los lenguajes de programación. Esa es la diferencia. Aquí tengo una duda, pero en el diseño aparece en otro tipo de servicio. Seguramente. No, aquí solamente activa el servicio de... ¿Servidor web? ¿Solo eso? Sí, nada. Que después no va a aparecer el FTP. No, que si no, no. Es que cuando estés con mi plan, es como que tú dices, ya lo mismo, le muestro una página, así. Tú dijiste, consulta un momento. Viene incorporado dentro del framework ya. Viene instalado. Ya, entonces instalamos ya los servicios, ¿cierto? Sí. Instalamos entonces el FTP, no está instalado, no hay nada configurado. Instalamos FTP y levantamos el Internet Information Server, ¿cierto? Servidor web y de archivo. Nos falta levantar ahora o instalar el componente para que sea un servidor de conexión remota, Telnet, servidor Telnet. ¿Ya? Entonces esas son características que vienen en Windows Server, se agregan como nuevas características. El Windows Server 2012 también se hacía de la misma forma. ¿Qué es la diferencia entre los roles y la característica? Los roles son las funcionalidades principales de un servidor. O sea, soy un servidor, por ejemplo, web. Y las características son las funcionalidades más pequeñas que integran ese rol. Por ejemplo, para que reconozca SP, para que reconozca CSS. O sea, primero lo implemento como un servidor web y después le voy habilitando los lenguajes, por ejemplo. Esa es la característica o funciones más pequeñas. Generalmente las características son servicios que trabajan en segundo plano, en los servidores. Funcionalidades de segundo plano. Ya. La característica, jóvenes, que le van a implementar, la característica es la siguiente. En Windows Server aparece un servicio que se llama Telnet Server. ¿Ya? Telnet Server. Y ese es el que vamos a habilitar en la máquina. Telnet Server. Para permitir una conexión remota desde el Windows 7 como cliente y conectarme a trabajar en la máquina, ¿cierto? Desde la red, desde fuera del hogar, desde donde sea.
Ya que es un protocolo bastante utilizado, pero es vulnerable, ¿cierto? Y tenemos que demostrarlo con hechos que es vulnerable. Lo mismo que el FTP y lo mismo que el HTTP. Y lo instalamos. Entonces instalamos la característica Telnet Server. Telnet Server. Después que se instala Plus, ¿qué se hace? En añadir características y ahí Telnet Server. Aquí se ve está la no, es igual puede, pero ¿cómo decirlo en esta sala? O sea, es su responsabilidad total. Ya. Chicos, sigamos avanzando para que no se nos pase la hora y no nos quiten el laboratorio. Ya. Tenemos entonces instalado el servidor web, tenemos FTP y Telnet en algunos casos, ¿cierto? Si están con Windows Server 2016, lo más probable es que no puedan instalar Telnet porque ya no viene como protocolo. Ya. Ahora, ¿qué vamos a configurar? Vamos a crear una cuenta de usuario en la cual solamente ustedes van a saber la clave. Nadie más. No como en otro ejercicio que compartíamos la misma clave para todas las cuentas. ¿Ya? Cada uno va a conocer su clave y cada uno va a crear un usuario. ¿Ya? Entonces vamos a crear un usuario nuevo. Vamos a crear un usuario nuevo en el servidor. Configuración. Y le dan un nombre y una contraseña que solamente ustedes conozcan, ¿ya? Solamente ustedes conocen. En este caso, solamente la va a conocer el administrador de la empresa, ¿cierto? El administrador de red de la empresa. ¿Un usuario nuevo entonces? Un usuario nuevo que puede ser un nombre de una persona, ¿cierto? De la empresa, el gerente, no sé, alguien que trabaja en la empresa, y la contraseña que ustedes solamente conozcan. Nadie más la va a saber, ¿ya? Entonces, yo voy a crear una cuenta que se llame gerente. Se va a llamar gerente 1. Gerente 1. Esta va a ser la cuenta del gerente de Jeff Black. Aquí cada uno crea su cuenta. Y crean una cuenta, ¿cierto? Que la van a conocer solamente ustedes, ¿cierto? ¿Cualquier nombre? Cualquier nombre de una persona que trabaje en la empresa, ¿cierto? Ficticio. Y la cuenta que cada uno tenga una contraseña distinta, ¿ya? Porque esa cuenta es la que vamos a encontrar después con Kali Linux. Tenemos que ubicar esa cuenta, ¿ya? ¿La contraseña? La que usted quiera. Una contraseña segura, ¿cierto? No la olvide. Pero la idea es que veamos qué tan vulnerables somos. ¿Ya? Crea el usuario, le crea una contraseña, yo lo llamé gerente 1, lo voy a jugar de conexión. Y a este usuario que acaba de crear, le va a dar privilegios ahora. Este usuario, ¿cierto? Properties, tiene que pertenecer a los siguientes grupos. ¿Ya? Lo va a agregar al grupo administradores. Lo va a agregar al grupo administradores. Y lo va a agregar al grupo que se llama Telnet Clients o clientes Telnet. Tiene que agregar los dos grupos, administradores y a clientes Telnet. Miembro de. Que pertenezca a administradores y que también pertenezca a clientes Telnet para que tenga conexión remota, ¿cierto? En la red. Administrador y Telnet Client. Y Telnet Client. Ya. ¿Y ese dónde lo...? En añadir ahí, Advanced, buscar ahora y le van a salir los grupos disponibles.
que pertenezca a administradores y a Telnet Client. Son los dos privilegios que va a tener este usuario en la red. Dice mail. Ya pertenecemos a los grupos. Ahora, vamos a levantar el servicio Telnet que está ejecutándose en la máquina, pero está desactivado. ¿Cómo lo levantamos en el Windows Server? De la siguiente forma, para que preparemos el laboratorio. Services.msc. Services.msc. Y se levantan los servicios del sistema operativo. Y el que tenemos que buscar es el servicio que se llama Telnet. ¿En qué modo viene? Disabled. No es probable que venga disabled. Entonces hay que levantarlo. En el caso de Windows Server 2016 no viene incluido el servicio. Viene, lo ponemos en Apple. Claro, se va a las propiedades, lo pone automático, automatic y luego start. Automatic start. Y le da OK. Ya, lo habilita. Automatic Delayer. No Automatic Delayer, Automatic solamente. El Automatic Delayer lo que hace es que cuando inicia el sistema operativo no arranca inmediatamente el protocolo, sino que se levanta después, a los minutos. Y cuando es automático, se enciende la máquina y el servicio también va a la par. Ya. El delayer que tiene un pequeño retardo en el arranque. Ya. Entonces iniciamos el servicio. Ahora, vamos a continuar. Vamos a ir en el servidor. Vamos a ir en el Windows Server 2000. Vamos a ir a Windows Server 2008. A la pestaña que dice Internet Information Service Manager 6.0. Ahí está. Para que levantemos el FTP. Internet Information Manager 6.0. Ya. Y lo más que probable es que le aparezca. ¿Cómo le aparece el servicio? Aparece con una X. ¿Cómo lo levantan? O lo levantan de la siguiente forma. En los mismos servicios que vimos un rato atrás, en services.msc, services.msc, tendrían que buscar el servicio que se llama FTP Public Service. FTP Public Service. Y también lo levantan. ¿En qué modo? Automatic y Start. Automatic Start. Entonces ahí se levanta el servicio. Ahora, si reviso por acá, refresco, está iniciado. El FTP, claro, y el Telnet, en el caso del FTP el suyo, ¿cierto? Profe, ¿por qué no me sale para iniciar? ¿En cuál? Ah, aquí está, conectar. Sí. Ya. El FTP, ¿cierto? Estando iniciado, si quieres podemos cambiar la ruta donde se van a subir los archivos. Entonces, en el mismo servidor que se inició, ahí, Properties. Y lo que tienen que hacer es lo siguiente. Es solamente cambiar la ruta. Eligen con qué IP se van a conectar. Con la antena. Con la IP estática, exacto. Viene el tiempo de conexión, dice que se van a conectar por FTP 120 segundos, pero es poco, ¿cierto? ¿Qué pasa si quieres subir un archivo muy grande? ¿En 120 segundos alcanza? No, el tiempo máximo son 9.999 segundos. Alcanza a subir los packs. ¿Cierto? Claro, se alcanza a subir los packs. Claro, cambia el tiempo y cambia el tiempo y cambia Home Directory. Home Directory le dice lectura, escritura, pinche escritura para poder subir el archivo y cambia la ruta. ¿En qué ruta vamos a guardar los archivos? En la carpeta secreta. No, en la carpeta donde se aloja el sitio web. Los sitios web en Microsoft se alojan en www.rot. Entonces, esa es la ruta. Yo se las comenté cuando estábamos viendo los sitios vulnerables, ¿cierto? Si eran Microsoft, es www.rot.
Si era un servidor Linux con Apache, era public HTML. Y le damos permiso de escritura para que podamos subir archivos, ¿cierto? ¿Por qué no? Entonces sería inetpub/www. Y escritura, ¿cierto? Pincharle el write. MS2 son ¿Cómo? director. No, MS2. Ahora, lo que podemos agregar acá, deshabiliten en Security Accounts el permiso Anonymous, es decir, para que pida clave para subir archivos, ¿cierto? Que en una empresa nosotros no queremos que cualquiera suba archivos. Entonces, deshabilita Anonymous. Así va a pedir usuario y contraseña. Estamos haciendo las cosas como se deberían hacer como política o regla de seguridad, pero también vamos a ver después las falencias que tienen. Estamos haciendo bien la pega hasta el momento, pero lo que tenemos que reflejar es que los protocolos son lo inseguro. ¿Ya? Estamos bien. Y por último, un mensaje. Este mensaje aparece cuando un usuario se conecta por FTP. ¿Ya? Un banner generalmente es el nombre de la empresa y el web con el mensaje de bienvenida, ¿cierto? Bienvenido a la empresa Jet Black, ¿cierto? Welcome to. Claro, la bienvenida que le da la empresa. ¿Ya? Yes. Profesor en inglés. En inglés, claro, hablan en inglés, por cierto. Bienvenido, señor usuario. Y adiós. Dejamos los mensajes. Estos mensajes aparecen en la conexión. Dale un mensaje de la empresa, la bienvenida y el adiós. Easy peasy. Cero expectativa, ¿verdad? Ya. Jóvenes, lo último que nos falta, la página web. La página web. Todo, Ya. ¿Lo damos aquí? La página. Hagamos la página directamente, a ver cómo andan en programación. Vamos a Inetpub. Inetpub, www.rot. Y ahí está la página que aparece como eStart. La idea es que ustedes hagan un index HTML. Hagan un blog de notas de index HTML para que reemplace el eStart. No hay que borrarlo. Si yo hago un index HTML, va a ser el primer archivo que va a abrir en esta carpeta. Y ahí le ponen un cierto. Hacen su mensaje, hacen su sitio web. Profe, ¿voy a bajar un poquito la ventana ahí para ver cuál es la cosa? Esa es la ruta para poder llegar. Inetpub, www.rot. Y ahí tú creas un index HTML. Haga correr su imaginación ahí. Yo lo voy a hacer en un blog de notas. Una paginita, lo que sea, una página sencilla. ¿Ya? Hacemos ProPoint, le ponemos a la función del archivo. Es que te aparece. Cuando tú ves la carpeta y te dice, mira, ¿qué tipo es? Type. Hagan un HTML nomás.